Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos suscriptores y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y que active la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos nuevo contenido en el canal. En esta ocasión he creído importante hablar sobre qué debo de sanar primero. ¿Qué conflicto, qué herida o sobre qué me tengo que centrar primero para sanar? Porque como tendremos muchas cosas activas, de diferentes tipos de heridas, diferentes tipos de conflictos, ¿en cuál me debo de centrar primero? Bien fácil. Esto es súper relativo. Esto va a depender de cada uno de nosotros, de cada persona en particular. Porque como todos somos diferentes, no para todos tendrá el mismo peso una herida que otra, ¿vale? Dependerá de cuán grave o cuán importante o qué peso tenga ese conflicto que tú tengas o que estés viviendo, ¿vale? Si, por ejemplo, nos enfocamos a nivel de resolver cuestiones de salud, tienes que priorizar en cuál es la más urgente, en cuál tiene mayor gravedad. Por ejemplo, lo primero que me venga a la mente, hoy en día, en este momento presente, de mi vida, de todos los conflictos que tengo, heridas o patrones que tengo, o incluso malestar físico que pueda tener, ¿cuál es el que peor el que peor esté, el que más me angustie, el que más me preocupe o el que más me esté agotando o restando tranquilidad? Pues me enfoco en ese, ¿vale? Puede ser desde una enfermedad grave, seria, a un síntoma que parece leve, pero que mitiga mucho, me cansa mucho, me está desgastando mucho cada día. Entonces cada día estoy preocupándome por esta situación una y otra vez y tengo esto en la mente todos los días, pues vamos a trabajar en eso porque eso nos está desgastando energéticamente, nos está agotando y nos resta de tener paz y tranquilidad para poder enfocarnos en lo que nos apetece en la vida o en nuestro trabajo, nuestra rutina, nuestra familia y demás. Eso sí es a nivel físico, ¿vale? Si no tiene que ver con algo físico, una dolencia, una enfermedad, y ya es más a nivel tema de se me está repitiendo una situación con una persona, con un vínculo, y puede ser pareja, puede ser familia, puede ser amistades, compañeros de trabajo o compañeros de estudio, lo que sea. Hay una situación que se me está repitiendo mucho o que en este ámbito concreto, por ejemplo en el ámbito de trabajo, siempre me pasa igual y cada día es lo mismo porque cada día es volver a vincularme con esa persona o esas personas y me está desgastando, ya me siento desmotivado, con apatía. Vamos a poner entonces énfasis en esa situación, ¿vale? Y como truco, como si fuera una lista por prioridad, céntrate primero en darte cuenta en qué momento empezó ese malestar. Enfócate en ese actual que tienes. No sé, te has discutido con alguien y desde ese momento empezó la situación a empeorar. Vale, ¿cuándo empezó la discusión o cuándo se desató esa discusión o ese malestar? ¿En qué momento comenzó? Eso es lo primero que necesitamos tener en claro, ¿vale? Luego podemos tener en cuenta si una situación similar nos ha pasado antes en otro aspecto, o sea, es decir, puede ser que en otro trabajo con otro compañero te haya pasado lo mismo, o esa misma situación de conflicto, aunque sea con otra persona, también te sucedió pero en la familia, o también te sucedió con algún amigo. Entonces vamos a ir viendo dónde más nos ha pasado esa misma situación. Da igual si eso que nos pasó fue hace un mes. Por ejemplo, tenemos la situación actual y la otra que me acuerdo que me sucedió, también la recuerdo, pero es de hace un año. O también la recuerdo aparte de hace 4 años cuando yo estaba en tal sitio. O también la viví en la adolescencia. O sea, vamos a empezar, si se convirtió en un patrón, vamos a darnos cuenta que se ha repetido a lo largo de un periodo. Pueden ser años, meses, semanas o incluso más. Incluso en la etapa adulta, lo viví también en la adolescencia. Aunque es verdad que son matices diferentes, porque tal vez al principio no nos hayamos dado cuenta y tuve una situación muy similar pero más leve en la adolescencia, cuando estudiaba. Luego se me repitió en la familia y ya se me trasladó la situación al ámbito laboral, por ejemplo, y es algo que lo vivo cada día. Entonces, primero vamos a ver cuándo comenzó, si se me ha repetido, en qué momentos y ¿qué emociones me está provocando esta situación? Me hace vivir, por ejemplo, tristeza, incomodidad, frustración, yo qué sé. Tú fíjate si se repite el mismo tipo de emoción, porque ahí está la clave, ¿vale? Si la emoción que te surge en la misma situación, incluso cuando lo recuerdas, porque recordar que a nivel inconsciente, el inconsciente es relativo y no entiende de algo que ya ha sucedido en el pasado o
si se está viviendo en el presente. Cuando el inconsciente lo recuerda, lo vive como si estuviera en el momento presente, ¿vale? Entonces, ¿qué emociones te está dejando esta situación o esta dinámica? Y ahí vas a encontrar cada cuántos ciclos o el ciclo en el cual se te repite, cada 5 años, cada 3 meses o yo qué sé, en abril y en octubre. En abril y en octubre se me repite. Entonces voy viendo qué pasa en abril y en octubre. Y eso ya lo empiezo a investigar a nivel mío personal. Ya incluso puedo irme a nivel de gestación o mi infancia, los primeros años, qué pasó, preguntar a mamá, a papá, a la familia, dónde estábamos en la familia, dónde estábamos, cómo estaba en la familia, qué sucedió así de impactante que me pudiese afectar a mí a nivel personal. Inconsciente está claro, o consciente también, pero más a nivel inconsciente, en abril y en octubre. Si sucedió alguna cosa a nivel familiar que me haya afectado a mí y aquí se me haya activado una herida que se me programa y se me va activando cada vez que el inconsciente la revive, ¿vale? En abril y en octubre, por ejemplo, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que no va a ser exactamente igual con todas las personas, porque como nos vinculamos con personas diferentes, la raíz del problema sí va a ser la misma, pero igual y es sutilmente parecida y no es exactamente igual, ¿vale? Así que vayamos con cuidado y claro, depende de qué tan fácil te sea para ti ir hacia atrás, ¿vale? Primero puedes empezar por lo más actual, si te es más sencillo recordar de ahora hacia atrás, o si te es más sencillo, pues desde que, por ejemplo, desde tus primeros años hasta ahora lo que recuerdes y vas como por épocas y por etapas. Si te es más fácil también anótalo, apúntalo por si luego te olvidas o lo que sea, ves apuntando. Y luego con lo que tienes ya puedes apoyarte de ir a hablar con mamá, con papá, con incluso de los hermanos que sean mayores también, o los abuelos si los tienes, y vas atando cabos de a ver de lo que te cuentan ellos, qué tiene relación con lo que te está sucediendo o qué pudo haber hecho que se programara esa herida, ¿vale? Sé que tal vez te esté sonando confuso, pero al final es bastante lógico y es más que nada para que tengas tus herramientas propias para poder irte analizando esta situación que estoy viviendo ahora con esta compañera o con esta amiga. Me acuerdo que también lo viví con una amiga de la universidad o también me pasó con una amistad cuando iba a la escuela o al colegio, o también me pasó que me sentí, por ejemplo, yo qué sé, traicionada o engañada por la actitud de una persona o decepcionada, me prometieron algo y luego al final me cambiaron el plan, me siento desilusionada, como dejada de lado, por ejemplo, y eso también me lo hizo experimentar, o esas emociones también las viví con mi hermana cuando me prometió que íbamos a ir a tal sitio y al final le surgió un compromiso y no fuimos. Por ejemplo, puede ser algo así, que sea con una amistad y luego haya pasado con una hermana, o que mamá y papá de pequeños nos hayan prometido algo y eso de niños, como no sabemos entender de responsabilidades o de prioridades, nos lo hemos tomado como un desengaño, como una traición y también se te ha activado, se te ha programado y luego se te va repitiendo hasta que tomas conciencia. No voy a hacer más larga la bitácora, te dejo trabajando con esto, ya seguiré subiendo más contenido sobre esto. Lo que no quiero es saturar mucho porque toda la información que tú recibas, da igual de qué sea, si tú recibes mucho contenido, al final lo que haces es agotarte. El cuerpo y la mente necesitan digerir la información, asimilarla para poder interiorizarla y poder empezar a utilizarla, a llevarlo a la práctica. Si yo te lleno de mucha información, al final lo que harás es saturarte y al final puede que no utilices o no puedas llevar a la práctica porque estés como saturado. Entonces, mejor concentrado, empieza por aquí. Da igual si es algo de salud y puedes apoyarte con, por ejemplo, con internet o con algún profesional de tu agrado o asesorarte con alguien que tú veas con el que resuenas y que te pueda empezar a ayudar a descubrir de dónde viene la raíz, porque si no tiene que ver solo contigo y ya es a nivel del árbol genealógico o del proyecto sentido, tal vez necesites asesoramiento, más que nada para saber llegar a la raíz que lo activó, ¿vale? Para poder desactivar ese patrón, esa herida o ese conflicto. Espero que te haya sido útil, compártelo si ves que puede hacerle útil a alguien más, porque esto es algo bastante básico que aplica para todo mundo y para cualquier tipo de herida o problema.
Y dale me gusta porque así me daré cuenta que te ha gustado y que quieres recibir más contenido de este tipo. Y espero que te hayas suscrito para estar atento a los siguientes vídeos. Que tengáis bonito día, nos vemos en la siguiente bitácora.